Comienza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega. Con inmensa alegría y agradecimiento a Dios, me ha tocado en muchas ocasiones preparar a niños de 6, 7 y 8 años para recibir el bautismo. Y siempre recordaré el caso de 2 niñas italianas a las que bauticé en una parroquia de la periferia de Roma. Eran primas entre sí, tenían 6 y 7 años respectivamente. Simpatiquísimas las dos. Les había estado dando algunas catequesis y con muchísima ilusión preparamos la ceremonia de su bautismo con sus padres y abuelos. Pero ellas se sentían y se sabían perfectamente protagonistas y manifestaban su total convencimiento de que querían recibir el bautismo, que las convertiría en hijas de Dios. La celebración fue divertidísima. Estaban metidísimas en la liturgia y en cada uno de sus ritos. La homilía, por supuesto, fue prácticamente un diálogo con ellas, las cuales dejaron a todos impresionados con las ganas y la soltura con las que iban contestando a mis preguntas. Normalmente cuando se trata de bebés, el momento de derramar el agua en sus cabecitas es motivo de susto y llanto por su parte. En este caso fue todo lo contrario. Una sonora risa, expresión de una tremenda felicidad, se desató en estas niñas al ser bautizadas. Tanto les gustó toda la ceremonia de su bautismo que al final ambas dijeron en voz alta: «Rifacciamo», es decir, «repitámoslo». La carcajada fue unánime entre todos los asistentes, y entonces fue cuando yo aproveché para recordarles a las niñas recién bautizadas, y de paso a todos los asistentes, que el bautismo solo se recibe una vez, que ya quedaron hechas hijas de Dios para toda la eternidad. Buenísimos días, queridos amigos y oyentes de Radio María. Bienvenidos una semana más a esta cita catequética, ya que de profundizar en el conocimiento de nuestra fe se trata. Lo hacemos a través del Yucat, el catecismo juvenil, y como decimos siempre, de todos aquellos que quieren rejuvenecer su fe. Seguimos con la parte del Yucat que nos habla de la liturgia y los sacramentos. Y por eso hemos comenzado con esta anécdota del bautismo de esas niñas que nos sirve para introducirnos en los puntos de hoy. Pero antes vamos a prepararnos todos con la oración que hacemos a continuación. Dios nuestro, Trinidad Santa, que te haces presente a través de los sacramentos que tu Iglesia celebra. Ayúdanos a comprender que necesitamos vivirlos con fe para recibir toda su eficacia. Tú te nos das a través de los sacramentos que nos otorgan vida, que nos unen a ti más y más. Te damos gracias por habernos dado tu promesa irrevocable de que te haces presente a través de ellos. Aunque los que aquí abajo celebramos estos sacramentos seamos indignos y tu Iglesia en sus miembros sea pecadora. Celebra con fe tus santos sacramentos precisamente con esa certeza, que tú, el único santo, obras en ellos. Ayúdanos también a conocer esta mañana más, a través de los puntos del Yucat que trataremos, esta misteriosa y eficaz presencia tuya que acogemos siempre con fe. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el Padre Mario Ortega. Yucat. Antes de empezar a comentar los puntos del Yucat que tocan hoy, lanzamos la esperada pregunta al oyente que hemos preparado para esta mañana. Atentos porque se refiere al sacramento del bautismo y son en realidad 2 preguntas que entre ellas tienen que ver. Vamos a ver. La primera, ¿puede hacer un bautizo
una persona que no sea ni sacerdote ni diácono? ¿Puede hacer un bautizo una persona que no sea sacerdote ni diácono? Y la segunda, ¿podría un ateo bautizar válidamente a un cristiano? Estas son las dos preguntas de hoy que, como digo, tienen que ver, pero son distintas, Primera, ¿puede hacer un bautizo una persona que no sea ni sacerdote ni diácono? Y en consecuencia, podríamos decir, ¿podría un ateo bautizar válidamente a un cristiano? Bueno, pues podéis ir enviándonos vuestras preguntas al WhatsApp del programa, que es el 668-594-383. Repito el WhatsApp, 668-594-383. Comenzamos hoy con un punto del YOCAT al cual en realidad ya contestamos hace unas semanas en la pregunta al oyente que hicimos entonces. Hoy, con la ayuda de nuestro catecismo, vamos a entender mejor cuáles son y por qué hay algunos sacramentos que se reciben solo una vez en la vida. Escuchamos el punto 176. ¿Qué sacramentos se reciben solamente una vez en la vida? El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Estos sacramentos marcan al cristiano con un sello indeleble. El bautismo y la confirmación le convierten de una vez para siempre en hijo de Dios, semejante a Cristo. El orden sacerdotal sella igualmente al cristiano de forma definitiva. 3 son, por tanto, los sacramentos que se reciben una sola vez en la vida. No los necesitamos recibir más porque dejan marcado en nosotros un sello indeleble, es decir, que no se puede borrar ya. Algo cambia para siempre cada vez que uno recibe alguno de estos 3 sacramentos. Cuando uno es bautizado, queda ya hecho hijo de Dios para siempre. Lo mismo cuando es confirmado, recibe ese sello espiritual que le acompaña toda la vida. E igualmente cuando uno es configurado con Cristo sacerdote a través del sacramento del orden. Ya lo es para siempre. Lo veremos ahora en detalle uno por uno. El efecto del bautismo es el de hacer de nosotros hijos de Dios. E igual que uno es y permanece siempre hijo de sus padres, y no solo lo es a veces o un poco, pues así cuando al recibir las aguas bautismales quedamos unidos a Jesucristo, Dios nos ve también siempre como ve a su único Hijo. Nos trata realmente como a hijos, pues lo somos, proclama gozoso San Pablo, que en su carta a los Romanos añadía que esto es gracias al espíritu de adopción recibido en el bautismo y que hace que nosotros nos dirijamos igualmente a Dios como a nuestro Padre. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y uno no puede dejar de ser hijo. Podrá ser hijo infiel o pródigo o desagradecido con el Padre o renegar de él, pero no puede dejar de ser hijo. Es imposible que Dios no lo vea y lo trate como a un hijo. Podrá ser todo lo pródigo que quiera, pero no podrá dejar de ser hijo. Esto es impresionante y es la razón principal por la cual queda siempre abierta, mientras estamos en esta vida, la puerta de la conversión, del regreso a Dios. Porque no iremos hacia un Dios desconocido, olvidadizo o rencoroso, sino a un Dios Padre, Padre bueno, un Dios que es Padre, pero que tiene también todas las características propias de una madre. Así en la misma Escritura leemos: ¿acaso puede una madre olvidar a su hijo? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré, nos dice Dios a través del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. El bautismo, pues, establece entre Dios y el bautizado una relación paterno-filial que nada ni nadie puede borrar ya. Igual que sería absurdo decir, yo decido que ya no soy hijo de este señor que me concibió o de esta señora que me dio a luz. Pues igualmente resulta imposible borrar nuestra relación establecida con Dios en el momento de nuestro bautismo, porque quedamos realmente
adoptados para siempre como hijos por Él. No se trata, de una adopción en el sentido únicamente jurídico, con el que entendemos la adopción a nivel humano, social, sino que se trata de una filiación real, adoptiva, solo en cuanto a que la hemos de diferenciar de la de Jesús, que es una filiación única y eterna, como Dios que es con el Padre. Pero no es que seamos hijos de Dios solo jurídicamente, lo somos realmente. Hemos sido regenerados con una participación real en la filiación del Hijo de Dios. Eres mi Padre, puede decir a Dios tanto el santo como el pecador, porque no por ser pecador deja de ser menos hijo. Lo vemos claramente en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? A veces sucede que viene una persona al despacho parroquial o a las oficinas del obispado correspondiente presentando una solicitud de apostasía, es decir, de que conste públicamente que reniega de su fe y que quiere romper todo vínculo con la Iglesia. Y por supuesto que, libres como somos, la Iglesia, no sin un tremendo dolor, pero respeta esa decisión y anotará al margen del lugar donde está inscrita esa persona en el libro de bautismos una nota dejando constancia de esa apostasía con la que esa persona cierra las puertas a recibir los sacramentos. Pero la Iglesia lo que no puede hacer es declarar que no puede declarar nunca, que esa persona deja de ser hija de Dios, porque eso es imposible, dejar de serlo. Y estará siempre abierta la puerta, como lo estaba la casa y el corazón del padre de la parábola, a que el hijo pueda recapacitar, reconciliarse de nuevo con Dios y consigo mismo, y ser admitido de nuevo a la plena comunión de vida y de vida sacramental. El sacramento del bautismo confiere ese sello indeleble que consiste en la filiación divina, en convertir a la persona en hija de Dios. Ahora vamos a ver los otros dos sacramentos que también solo se pueden recibir una vez porque dejan ese sello indeleble, que en teología también se dice que son sacramentos que imprimen carácter. La confirmación es también otro sacramento de esos, de solo una vez en la vida, porque el carácter o marca espiritual que imprime es la de configurar a la persona en soldado de Cristo, podríamos decir, testigo valiente y decidido del Evangelio. El sacramento de la confirmación hace que el cristiano que lo recibe llegue, digámoslo así, a la mayoría de edad en la vida cristiana. La confirmación es, como su nombre indica, un reafirmarse lo que ya uno es desde el bautismo. Dios te confirma como su hijo y tú a la vez confirmas la fe que profesaste tú o profesaron tus padres o padrinos en el bautismo, porque tú a lo mejor pues eras un niño, un bebé, el día en que recibiste el bautismo. Igualmente, el sacramento del orden sacerdotal solo se puede recibir una vez en la vida, en cada uno de sus tres órdenes, claro está, diaconado, presbiterado y episcopado. El diaconado configura al que lo recibe con Cristo servidor, el presbiterado como sacerdote y por tanto capacitado para celebrar los sacramentos de la Eucaristía y la penitencia, y el episcopado como sucesor de los apóstoles. Pero se trata de un mismo sacramento que una vez que se recibe, configura ya para toda la vida al que lo recibe, diácono, presbítero y obispo. El orden sacerdotal no es una profesión que uno ejerce hasta la jubilación, sino una gracia irrevocable. Por tanto, estos tres sacramentos valen para toda la vida, no necesitan ser reiterados, porque lo que hacen en realidad es mantener el efecto sacramental para siempre, disponiendo a la persona en su vocación, protegiéndola para que pueda realizarla siempre. Los demás sacramentos sí que se pueden recibir más de una vez o muchas veces. La Eucaristía, pues cada vez que comulgamos, ¿no? La confesión cada vez que acudimos a ella para recibir el perdón de los pecados.
La unción de los enfermos se puede reiterar si la persona ha logrado la salud y más adelante en el tiempo vuelve a encontrarse en riesgo su vida. O también por la edad avanzada uno puede recibir este sacramento, por ejemplo, cada año, puesto que nos da fuerza en la debilidad física, bien sea por la enfermedad seria o por la vejez. Y finalmente, el matrimonio. La unión matrimonial dura hasta la muerte de uno de los dos cónyuges, lo cual capacitaría al viudo o viuda para contraer nuevas nupcias. Así que los únicos sacramentos que solo se reciben una vez en la vida son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Vamos adelante con nuestro Youcat y llegamos ahora al número 177, importantísimo, porque nos habla de la relación que hay entre los sacramentos y la fe. Ya dijimos cuando tratamos el número 174 que no es suficiente la fe, sino que necesitamos los sacramentos. Ahora vemos cómo los sacramentos necesitarán de la fe. Lo escuchamos. ¿Por qué los sacramentos presuponen la fe? Los sacramentos no son magia. Un sacramento solo puede tener efecto cuando se entiende y acoge en la fe. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que también la fortalecen y la expresan. El gran peligro que existe a la hora de considerar los sacramentos es entenderlos de una manera incorrecta, que no se corresponde para nada con lo que Cristo quiso que fueran cuando los instituyó. Este peligro es reducir los sacramentos a una especie de rito mágico, es decir, separado de toda disposición y actitud personal del que se beneficia de sus frutos o efectos. De hecho, no se pueden recibir los sacramentos si no hay fe. Alguno me dirá, entonces, ¿qué pasa cuando bautizamos a un bebé que no tiene uso de razón? ¿Qué fe hay ahí? Pues la fe de los padres, o de los padrinos al menos. Ellos quieren, porque tienen fe, que ese niño reciba también ya desde el principio de su vida el don de ser hijo de Dios. Ya luego él, cuando sea mayor, confirmará o no esa fe que ha recibido. Pero si al presentar un niño para el bautismo ninguno de sus padres o padrinos tiene fe, pues desgraciadamente ese niño no podría ser bautizado, porque los sacramentos solo se deben recibir cuando hay fe. No es que sean un rito mágico o un evento social o familiar desligado de la fe en Dios, ni mucho menos. Otra cosa es, como venimos diciendo, que la Iglesia nos enseña que el sacramento opera por sí solo, es decir, aunque el sacerdote válidamente ordenado hubiera perdido la fe, pues si consagrara el pan y el vino o administra el sacramento del perdón, hay misa y hay perdón respectivamente. O que si alguien que no tiene fe se acerca a la fila de la comunión y comulga, pues la verdad es que recibe realmente el cuerpo de Cristo. No es que la hostia en ese momento sea el cuerpo de Cristo solo para el que tiene fe y para el que no, pues que lo que reciba sea solo pan, ¿no? Si ha habido consagración eucarística, lo que hay es cuerpo de Cristo en todos los casos, reciba quien lo reciba. Lo que ocurre es, como nos ha dicho muy bien el Youcat, es que para que el sacramento sea fecundo hace falta la fe. Si no, el sacramento es como si cayera en terreno duro o en el camino, como dice la parábola del sembrador, y se queda completamente estéril, sin dar fruto en la persona. Cada sacramento presupone la fe, necesita la fe, para que la persona que lo recibe pueda beneficiarse de los efectos que produce. El peligro, ya hemos dicho, es caer en el mero ritualismo. Recibo el sacramento y ya, como por arte de magia, obtengo su fruto. Es una actitud que reflejaría una vivencia muy superficial de la fe, una vivencia equivocada o inmadura, y no es así. Los sacramentos vienen de la fe y existen para acrecentar la fe. Necesitan de la fe como un pez necesita del agua, ¿no?
La fe es necesaria para hacer fecundos en nosotros los sacramentos. La fe nos referimos no solo a nivel personal, en cuanto tú creas en ese sacramento y en su eficacia, sino a la fe de la Iglesia, que confesemos verdadera e íntegramente la fe de la Iglesia, lo que la Iglesia cree y vive en relación a ese sacramento que recibimos. Y es que recibimos la fe de la Iglesia, no es simplemente una disposición personal, sino el estar en sintonía con la Iglesia, como la señal de Internet en un móvil, permitidme el ejemplo. Pues así tengo yo que estar en zona de cobertura en cuanto a mi vida cristiana se refiere, ¿no? La Iglesia es siempre esa antena que me va a transmitir la señal de la fe. La fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. O sea que esto es importantísimo. Cuando decimos, para recibir los sacramentos hay que tener fe, pero no solo nos referimos a esa, disposición personal. Sí, yo tengo mucha fe. Bueno, ¿fe en qué? En el sacramento tal y como lo vive y lo administra la Iglesia. Fe de la Iglesia, a la que yo me adhiero. Fe que yo recojo, recibo, profeso y por lo tanto en esa fe pues recibo también el sacramento. Luego la relación entre la fe y la liturgia es tan íntima que la Iglesia cuando celebra los sacramentos confiesa la fe recibida de los apóstoles. Por eso definíamos a la liturgia desde un principio como la fe celebrada, la fe de la Iglesia celebrada. Y de ahí también ese antiquísimo adagio que dice así, lex orandi, lex credendi. No sé si lo habéis oído alguna vez, pero es muy, muy, muy famoso, por supuesto, en la teología. Pues lex orandi, lex credendi. ¿Qué quiere decir esto? Se puede traducir como lo que se reza, se cree. Vamos a decirlo así, de esta manera muy sencilla. La oración de la Iglesia es garantía de que la fe se expresa en cada una de esas oraciones, la fe que se expresa en cada una de esas oraciones es auténtica. O dicho de otro modo, una persona que reza con la liturgia de las horas o que se empapa bien de las oraciones de la misa y de los demás sacramentos, puede estar tranquila de que está cultivando muy bien su fe, de que esa es la fe de la Iglesia, ¿no? Y por eso ha terminado este punto del 177 del Yucat diciendo que los sacramentos acrecientan y fortalecen nuestra fe. La fe nos lleva a los sacramentos y los sacramentos a su vez acrecientan y fortalecen nuestra fe. Bien, pues vamos a hacer ahora nuestra primera parada en este viaje de hoy por el Yucat y vamos a escuchar una canción titulada precisamente Fe. Es verdad que no es precisamente la virtud teologal la que canta George Michael en esta canción, sino que habla de una especie de fe humana en su deseo de dar su corazón a la chica amada. Bueno, pero como el estribillo repite muchas veces he de tener fe, lo dice en inglés, pero eso es lo que dice, he de tener fe, pues bueno, esto nos sirve a nosotros ahora a desear también esa fe que nos haga vivir mejor los sacramentos que recibimos. Escuchamos esta canción, por lo tanto, así, con este espíritu de fe. Time to
Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el padre Mario Ortega. Reanudamos nuestra marcha a través del Yucat y antes de pasar al último punto de hoy, recordamos la pregunta que os hemos lanzado esta mañana, queridos oyentes. Una pregunta doble relacionada con el sacramento del bautismo y que dice así. Primero, ¿puede hacer un bautizo una persona que no sea ni sacerdote ni diácono? Y segunda, ¿podría un ateo bautizar válidamente a un cristiano? O sea, repito, ¿puede hacer un bautismo una persona que no sea ni sacerdote ni diácono? Y de ser así, una segunda pregunta, ¿podría un ateo bautizar válidamente a un cristiano? Bueno, pues podéis enviarnos vuestras respuestas, ya lo estáis haciendo, al WhatsApp del programa, el 668-594-383. 668-594-383. Y ahora sí, el punto siguiente del Yucat que escuchamos atención y es el número 178. Cuando un sacramento es administrado por una persona que es indigna, ¿pierde por ello su efecto? No. Los sacramentos obran en virtud de la acción sacramental realizada, es decir, independientemente de la actitud moral o de la disposición espiritual de quien los dispensa. Es suficiente con que quiera hacer lo que hace la Iglesia. La pregunta es muy normal que uno se la haga cuando todavía no conoce bien toda la teología sacramental. Es más, es una pregunta esta que a lo largo de los siglos la Iglesia tuvo que clarificar en sínodos y concilios porque era un tema muy recurrido de discusión. La cuestión es esta: si los sacramentos son cosas tan sagradas, que el mismo Dios es el que obra en ellos, ¿cómo puede ser que sean administrados por una persona indigna, un sacerdote, por ejemplo, en pecado mortal o sumido en el vicio o la corrupción, por ejemplo? ¿No será que en ese caso el sacramento resulta inválido, perdiendo así su efecto, su eficacia? Pues no, no rotundo. No pierde por ello el sacramento su eficacia. La misa sigue siendo válida y la confesión también, si el sacerdote ha sido válidamente ordenado, por supuesto, y en el caso de la confesión cuenta además con las debidas licencias ministeriales. Pero aunque sea un pobre pecador, que todos lo somos, pues si ese hombre pecador administra un sacramento y la gracia de Dios llega a través de él al fiel que lo recibe. Si está el ministro sagrado en pecado grave, pues o lleva una vida habitual de pecado o incluso que esté atravesando una grave crisis de fe, eso será su problema. En caso del pecado, pues tendrá que dar mucha cuenta de ello a Dios por celebrar indignamente las cosas más sagradas. Y en el caso de crisis espiritual tendrá que poner los medios para reavivar de nuevo su fe. Pero las cosas que celebra siguen siendo sagradas. Los sacramentos siguen operando la gracia, solo con ser realizados válidamente. Y esto es lo que en teología se dice con la expresión de que los sacramentos confieren la gracia ex opere operato, es decir, en virtud de la misma obra realizada, no de la disposición del ministro que la realiza. Los sacramentos obran ex opere operato, es una fórmula, digamos, teológica para referirse a esta realidad, ¿no? Que los sacramentos confieren la gracia que significan. Y esto es porque es Cristo quien actúa en los sacramentos. Él es quien bautiza, quien confirma, quien consagra, quien unge, aunque lo haga a través de sus ministros. Fijémonos que por ello la fórmula de la consagración dice: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo. Es Jesús quien habla a través del ministro, o en la confesión: yo te perdono. Ese yo es Jesús. El sacerdote actúa en su nombre.
Esto nos da una garantía total de que cuando vamos a confesarnos, por ejemplo, recibimos el perdón de Dios, aunque fuera a través de un sacerdote que él mismo estuviera en pecado o en grave crisis de fe. Dios garantiza en los sacramentos que su gracia llega a nosotros. Porque si no fuera así, si tuviéramos que acudir solo a los sacerdotes que aparentemente ofrecieran más garantías de santidad, pues fijaos qué lío, ¿no? Y además que sería eso una fuente de conflictos, de juicios hacia el prójimo y de caer nosotros en escrúpulos, ¿no? Pues no, lo único que hace falta para que un sacramento sea válido es que el ministro que lo dispense quiera hacer lo que hace la Iglesia, es decir, tenga intención de consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, quiera bautizar o perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, utilice pues la fórmula sacramental correcta y él sea pues ministro que está capacitado para hacerlo, ¿no? La razón teológica más profunda de la eficacia siempre garantizada de los sacramentos es que el Padre, Dios Padre, siempre escucha la oración de su Hijo. Y además que la potencia del Espíritu Santo es la que desciende sobre la obra realizada por la Iglesia, de modo que ya no es una obra solamente humana, sino también y principalmente divina. El Espíritu Santo desciende en cada sacramento, en lo que llamamos la epíclesis, es decir, se invoca al Espíritu Santo para que Él haga eficaz esa obra humana que se realiza, ¿no? Y la convierta en obra divina. El sacramento no actúa, por tanto, en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. Esta es una expresión literal de Santo Tomás de Aquino. El sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o lo recibe, sino por el poder de Dios. La eficacia de los sacramentos está tan garantizada porque estos son necesarios para la salvación. La vida divina nos llega a través de ellos. Es algo muy serio, ¿no? Por eso la misma palabra sacramento significa también juramento. Es decir, que Dios empeña toda su palabra, toda su fidelidad. Como dice el Salmo, Dios lo ha jurado y no se arrepiente, ¿no? Pues eso, Dios cumple siempre, ¿no? Dios ha dicho que cada vez que los apóstoles y sus sucesores, obispos y sacerdotes hagan esto en conmemoración suya, refiriéndose a la Eucaristía, pues allí se hace presente Él, en el pan y en el vino. Se hace presente su cuerpo y su sangre, ¿no? Otra cosa es, después, la disposición del que recibe el sacramento. A mayor fe, esperanza y caridad que llevemos, pues mayor gracia que recibimos, eso es evidente, ¿no? Como el que lleva un cántaro más grande a la fuente, ¿no? Pues más agua recogerá, eso está claro, ¿no? No obstante, la gracia de Dios siempre actúa misteriosamente y no podemos hacer números ni cuentas, también es verdad, ¿eh? Los sacramentos no son una operación matemática, son signos de amor y el amor no se está midiendo, siempre tiende a más, a amar sin medida, ¿no? En nuestra mano está el ir lo mejor dispuestos que podamos a los sacramentos, a recibir la Eucaristía, estando en gracia de Dios, a confesarnos estando verdaderamente arrepentidos, a recibir la confirmación deseosos de recibir el don del Espíritu Santo, a contraer matrimonio estando dispuestos a amarse uno al otro como Cristo ama a su Iglesia y como la Iglesia es fiel a Cristo, o a recibir la unción de los enfermos poniendo en Cristo toda nuestra confianza, aun en medio de esa debilidad propia de la enfermedad o de la vejez. Qué maravillosa es, por tanto, la llamada economía sacramental. Economía sacramental, que, ojo, no tiene nada que ver con el dinero, por eso de economía, sino que quiere decir la etapa de la historia de la salvación que comenzó en Pentecostés y que se prolongará hasta el fin del mundo, esa etapa de los sacramentos, ¿no? El modo sacramental de darse Dios a nosotros a través de signos, a través de palabras, para que viendo, escuchando, palpando, porque somos seres materiales a la par que espirituales, pues esos signos visibles
nos lleven al amor de lo invisible, que de lo humano lleguemos a lo divino, porque habiéndose hecho Dios hombre, ha quedado para siempre abierta esta autopista sacramental que une el cielo y la tierra, ¿no? Vamos a llamarle así a los sacramentos, como una autopista que une el cielo y la tierra. Autopista entre el cielo y la tierra. ¿Recordáis aquella serie de los años 80 que se titulaba así, Autopista hacia el cielo? Esa serie protagonizada por Michael Landon, el cual encarnaba a un personaje, Jonathan Smith, que era un ángel en periodo de prueba, enviado a la tierra para ayudar a las personas necesitadas. Para llevar a cabo su misión, se une a Victor French, que representaba a un ex policía retirado y algo gruñón, ¿recordáis? Y juntos, usando su amistad, iban recorriendo pueblos y ciudades, ayudando a la gente a superar problemas de soledad, enfermedad, tristeza o incomprensión, con la ayuda de El Jefe, que era el nombre que Michael Landon daba a Dios, ¿no? El Jefe. ¿Recordáis? Los que ya pasáis de 50 esta serie, ¿no? Autopista hacia el cielo. ¡Qué recuerdos, eh! Bueno, pues vamos a escuchar ahora la música con la que comenzaba, ¿no? La banda sonora de esta serie, ¿no? Y además lo voy a poner así, sin mejorar la calidad, así como sonaba en los años 80, ¿no? Para que suene como sonaba entonces. Y después daremos paso a las preguntas de los oyentes. Autopista hacia el cielo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Puedes escribir un mail a yucat@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. También puedes enviar un pequeño audio de no más de 30 segundos al número de WhatsApp 668 594 383. Bien, pues vamos con las preguntas. En primer lugar, con esa pregunta que hemos lanzado hoy a nuestros oyentes y de la cual creo que están llegando ya un montón de respuestas. La recordamos, la pregunta que era doble, ¿no? Primera, ¿puede hacer un bautizo una persona que no sea ni sacerdote ni diácono? Y si es así, ¿podría un ateo bautizar válidamente a un cristiano? Bueno, pues esas son las preguntas.
Y saludamos ya a Yolanda, que la tenemos en el control de sonido y está recibiendo todas estas respuestas. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, padre. Pues sí, están aquí nuestros oyentes pues participando bastante y muchos están contestando que sí en ambos casos, laico y ateo, podrían bautizar siguiendo las disposiciones de la Iglesia. Otros dicen que sí, que cualquier persona puede bautizar en una situación extrema en peligro de muerte, incluso un ateo si lo hace con la debida intención. Otras personas contestan, no puede hacer un bautismo una persona que no sea un sacerdote y tampoco puede bautizar un ateo, pues no cree en Dios y no le puede transmitir el sacramento. Solo un sacerdote cristiano lo transmitiría. Eso nos lo dice Amparo de Valencia. Más contestaciones. La pregunta es si un no cristiano, un no bautizado puede bautizar a otra persona. Tengo entendido que sí en caso de necesidad grave y el resto espero que lo explique usted. Luego Esther de Toledo también, la respuesta a las dos preguntas de hoy es que sí en caso de urgencia, es decir, peligro de muerte, puede bautizar un laico no ordenado y un ateo. Mi pregunta es si es necesario saber si lo desea o no la persona que está en esa situación. Y bueno, pues así nos van llegando muchas más contestaciones. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que habéis escrito y seguís haciéndolo o enviándonos algún audio. Y bueno, vamos a contestar, porque la pregunta de hoy os he de decir una cosa, que os vais a reír un poquito, pero una tenía una trampa. Una tenía una trampa y creo que habéis caído casi todos en la trampa. A ver, la primera, ¿puede hacer un bautizo una persona que no sea ni sacerdote ni diácono? Y muy bien, habéis contestado ahí. En caso de peligro de muerte, sí. En caso de que no haya sacerdote ni diácono y, no sé, un niño que acaba de nacer y puede morir, pues ahí, pues cuántas veces, pues una enfermera o la matrona mismo o el padre o de la criatura, pues han bautizado a los niños y lo han hecho válidamente, o un accidente, no lo sé. Pero atención, la segunda pregunta, fijaos bien lo que dice. ¿Podría un ateo bautizar válidamente a un cristiano? Respuesta, si es ya cristiano. Es decir, perdonad, pero tenía trampa, ¿eh? ¿Podría un ateo bautizar válidamente a un cristiano? Si es cristiano, ya no se puede bautizar porque ya es cristiano, ¿eh? O sea, la respuesta es no. Pero no porque no pueda hacer un ateo. Un ateo podría bautizar a un no cristiano, por supuesto, a uno que no está bautizado todavía. Si el ateo, aunque sea ateo y no crea, pero sabiendo que la persona lo quisiera, pues con la actitud, con esa disposición que tiene la Iglesia, podría bautizar válidamente, pero a un no cristiano. O sea que fijaos en la formulación de la pregunta porque tenía trampa, ¿eh? ¿Podría un ateo bautizar válidamente a un cristiano? No, porque ya es cristiano. Bueno, en fin, o sea que todos creo que habéis caído un poquito en la trampa, pero bueno, así nos queda, aparte de sonreír un poco, pues nos queda un poco esa enseñanza. Sí que podría un ateo bautizar a un no cristiano, por supuesto, a una persona siempre que quiera hacer lo que hace la Iglesia. Y como nos ha dicho esta persona, esta oyente también, pues me queda la duda, decía, si la persona quiera o no recibirlo. Por supuesto, nos tiene que constar que quiera, en caso de ser consciente, o al menos de ser consciente la persona. Me refiero, si por ejemplo en un accidente nos encontramos con una persona que no sabemos porque está inconsciente, pero nos consta que no está bautizada, pero al menos decir, bueno, pues yo creo que sí quisiera, ¿no? O lo bautizo, como administramos muchas veces el bautismo o cualquier otro sacramento en caso de duda, se llama bajo condición. Entonces, en caso de que esta persona quisiera, pues entonces es válido. Pero yo pongo de mi parte lo que pueda. En fin, es un tema, queridos amigos, que vamos a ver más adelante, O sea, yo he adelantado estas preguntas refiriéndonos al ministro del bautismo con la intención muy clara de que después, cuando veamos, dentro de 1 o 2 semanas, creo recordar, la pregunta concreta del JOWCAT sobre el ministro del bautismo, pues ya estemos un poquito preparados, Pero la respuesta es esa. Una persona, un laico, podría bautizar en caso de urgencia, sí, en ausencia del sacerdote o del diácono. Y la segunda pregunta es no, porque ya está bautizado, ¿no? Porque nos reveríamos así en la misma pregunta, tenía un poquito de trampa.
Muy bien. Bueno, Yolanda, no sé si me quieres... Bueno, que sepa que aquí hay muchos que se están riendo por esa trampa que he realizado con esa segunda lo siento, pregunta. pero No, así está nos muy hemos bien, o sea, enterado todos es más. un momento que nos saca una sonrisa por la mañana. Y también nos preguntan si podría indicarnos cómo podemos impartir el bautismo en caso de urgencia y qué necesitamos. Bueno, a ver, o sea, esto por supuesto hay que entenderlo muy bien. Es en caso de urgencia y si no se puede hacer de otra manera. A mí me ha ocurrido a veces, por ejemplo, el caso que he contado antes, ¿no? De llamarme a lo mejor a alguna enfermera o algo. Mira, que es que ha nacido un niño que es que se va a morir y no está el sacerdote en el hospital y sus padres pues están preocupados, pues son creyentes y tal, y entonces decirle, pues hazlo tú, bautízalo tú. Entonces, ¿qué hace falta para que un bautismo sea válido? Agua, por supuesto, que haya agua, y las palabras del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así de sencillo. Agua, y yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, si esa persona sale adelante, es decir, pasa el momento de peligro de muerte, ese niño en el momento del parto o esa persona accidentada o moribunda, pues resulta que no se muere y que sigue adelante, lo que hace falta es comunicarlo a la Iglesia y que se complete el rito, ¿eh? Pero en ese caso de urgencia, pero urgencia urgentísima, no hay que hacer aquí manga ancha de todo. No, vamos a ver, hay que bautizar pues conforme dice la Iglesia, en la parroquia y con el ministro ordinario que se llama, el sacerdote o el diácono. Pero en ese caso de urgencia que todos lo sepamos que se podría hacer, ¿eh? No sé si hay alguna pregunta más o algún audio. Sí, bueno, nos trasladan aquí una inquietud, nos dicen buenos días, una vez me ocurrió algo que no sé cómo interpretarlo. Cuidaba a un niño pequeño, pero no estaba bautizado y se dio un golpe en la cabeza. Enseguida le hice una cruz en la frente donde le había salido un bulto muy exagerado y poco después desapareció. Pero se le quedó grabada una cruz y me quedé asustada porque la verían los padres que no creían en nada o no sabía cómo reaccionarían. Gracias de todas formas por sus enseñanzas. Bueno, pues creo que el signo pues fue muy bueno porque le movió a esta persona pues su fe y bueno, pues en ese caso pues fue lo que le salió y yo creo que bien. Y luego pues bueno, pues podría explicarles a los padres, miren, me encontré ante esta situación, hice esto, pero vamos, que no fue ninguna cosa, digamos, de ningún sacramento, sino simplemente pues ese gesto de yo desde mi fe pues le pedí a Dios por la salud de este niño y gracias a Dios pues se realizó la salud del niño, independientemente de lo que fuera ese signo. Muy bien, no sé si alguna pregunta más, algún audio. Pues nos indica aquí un oyente, muy buenos días, tengo esta inquietud. Conozco varios casos de sacerdotes que han renunciado a su orden sacerdotal y han seguido una vida como laicos. La pregunta es si esto es válido. Gracias por su respuesta. Sí, me alegra la pregunta porque es verdad que no lo he tratado y hemos dicho que el sacramento del orden sacerdotal, recibiéndose solo una vez y confiriendo ese carácter o imprimiendo ese carácter sacramental, ese sello indeleble, pues no se puede borrar. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de que un sacerdote abandone el ministerio o se produzca lo que se llama la secularización? Bueno, pues ocurre que la Iglesia, en la figura del obispo, pues le concede esa dispensa de las obligaciones que lleva consigo el ministerio sacerdotal. Es decir, en la Iglesia latina el celibato, luego pues la obligación de atender pastoralmente una comunidad cristiana, de celebrar la misa, etcétera, pierde las licencias ministeriales que le capacitan para confesar. Pero es verdad que en ningún caso, si ha sido válidamente ordenado, pierde la condición sacerdotal, ¿eh? Simplemente pues se le dispensa de manera que después pues lleva una vida de laico, podría contraer incluso matrimonio porque se le ha dispensado de esa obligación del celibato, de esa promesa de celibato. Pero fijaos qué curioso porque es que el sacerdocio se recibe y uno lo es. Y es consciente, además, el sacerdote que se seculariza de esta realidad, de manera que si en un caso también de urgencia,
como puede ser al encontrarse, por ejemplo, con un accidente, ¿no?, de tráfico y va ahí y encuentra a la persona que se está muriendo y que se quisiera confesar, pues en esos momentos podría ejercer su potestad de perdonar los pecados, esa potestad sacerdotal, y conferirle válidamente la absolución de los pecados. O si por lo que fuera celebra la Eucaristía, sería ilícito, claro, no lo puede hacer porque ha sido dispensado de esas obligaciones y por lo tanto pues ha renunciado él, pero sería válida la consagración. O sea que el carácter sacramental no lo pierde, aunque no lo ejercite. O sea que esa es la respuesta. Es un tema un poquito complicado, lo veremos más cuando hablemos de los ministros de cada sacramento, pero como veis, y me alegra mucho por las preguntas que estáis mandándonos, queridos oyentes, pues son temas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Donde uno, pues, a través de estas preguntas, pues, va conociendo mejor el significado de los sacramentos y la profundidad de lo que vamos viendo. Bueno, Yolanda, no sé si hay alguna pregunta más. No, son comentarios a la trampa que ha realizado principalmente. Vaya, espero que sean benevolentes nuestros oyentes, sí, con ¿no? sus emoticonos de graciosos, o sea, riéndose, así que vale. Bien. Muy bien, pues muchas gracias, Yolanda. Y bueno, podéis seguir enviándoos vuestros comentarios, respuestas o emoticonos también al WhatsApp del programa o al correo electrónico de nuestro programa, joucat@radiomaria.es. Porque de esto se trata precisamente de que hagamos el programa así también interactivo, es decir, que desde casa oyendo el programa o desde el coche, a ver si es desde el coche, cuidado, al manejar el móvil, mejor no. Uno llega a su destino, se para y coge el móvil, pero no nada de hacer por ahí equilibrismos de este tipo, ¿no? Pero sí que interactuemos y bueno, pues nos mandéis eso, vuestras inquietudes, preguntas y las vamos contestando. Si no puede ser en el mismo programa, porque ya pues estamos llegando, como es el caso hoy, al final de nuestro programa, pues las contestaremos sin duda en el programa siguiente. Pues nada más, amigos, os damos las gracias por vuestra escucha y le pedimos al Señor pues que nos guarde en su paz, en su amor durante esta semana. Yo así se lo pido al Señor, recordándoos además que podéis descargar el programa en el podcast de Radio María, lo podéis compartir con vuestras amistades, que eso viene siempre muy bien, compartirlo y hacer apostolado así de esa manera, ¿no? Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues hasta la semana que viene, hasta el martes que viene, amigos, a las 8 de la mañana, 7 en Canarias, este programa sobre el Joucat. Así finaliza en Radio María, Joucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el padre Mario Ortega.